actualidad, de lo que está pasando en esta Argentina, en la provincia y también en nuestra ciudad en el 2025. A 1 minuto de la hora 19 en todo el país, vamos a empezar a hablar del comienzo de clases. ¿Qué pasó hoy? ¿Comenzaron las clases? ¿No comenzaron las clases? Bueno, en algunos puntos del país hoy era el día de comienzo de las clases, claro, pero mirá, hubo paro a nivel nacional por parte de CETERA, de algunos gremios de CGT y también las diferentes, obviamente, delegaciones y sindicatos dentro de cada provincia. UPC, SADOP, pasó también acá en Villa María, ¿no? Claro, hoy comenzaba formalmente el ciclo lectivo en la ciudad de Buenos Aires, en Chubut, en Córdoba, en Corrientes, en Entre Ríos, en Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz y Santa Fe. Es decir, más de la mitad del país empezaba hoy las clases, pero esta medida de fuerza de CETERA contra la no convocatoria, que en realidad llegó luego de que se llamara al paro por parte del gobierno nacional a negociación, hizo que en muchas de estas provincias haya medidas de fuerza hoy, pese a que también se llevan adelante negociaciones provinciales, que es lo que ocurre en la nuestra, por ejemplo. Sí, eso es lo raro y se lo vamos a preguntar a Lorena, ¿no? Cada vez que esperan al comienzo de clases para llamar a paritaria, el día de comienzo de clases, nunca lo hacen. nunca antes, ¿no? Pues esto podría resolverse antes y tener todos los chicos y las chicas clases. Bueno, está Lorena Zamora, la secretaria general de UPC, Delegación Villa María, ya en línea con la radio de la UNI. ¿Cómo anda, Lorena? Matías te saluda, ¿todo bien? Hola Matías, muy buenas tardes, todo bien, a toda la audiencia. Bueno, es un gusto volver a charlar contigo, Lorena. Bueno, primero que nada, ¿cómo ha sido el paro en Villa María? ¿Cómo estuvo? Bueno, el paro en general en el departamento de San Martín tuvo un acatamiento alto. Ajá. En toda la provincia en realidad, pero puntualmente acá un acatamiento alto, hubo escuelas donde directamente el 100% de adhesión al paro. ¿Cómo cuáles, Lore? Hubo escuelas pro, escuelas secundarias, algunas primarias y otras, bueno, como suele suceder siempre, porcentajes altos y bueno, común que haya digamos diferencia en las escuelas, esto suele pasar, pero en promedio fue muy alto el acatamiento y en la provincia, en toda la provincia. Bien, perfecto. Sobre todo, ¿no? Pienso, sobre todo en las escuelas que son 100% públicas es donde el acatamiento fue más alto, ¿no? Que en aquellas que son más semiprivadas, ¿o me equivoco? En este paro puntualmente sí fue más alto en escuelas públicas que privadas. En general a veces suele modificarse, eso depende, ¿viste? Depende de la paritaria, depende del contexto, pero bueno, este paro alcanzaba, primero que es nacional, y que alcanzaba todas las escuelas, tanto públicas como privadas. Ustedes nombraron a SADOP también, CETERA, SADOP, AMET, UDA, o sea, son 5 sindicatos nacionales los que decretaban el paro. Bien. Así que bueno, con eso fue el comienzo, como ustedes bien nombraron, en todas esas provincias comenzaban hoy las clases. En realidad los docentes están en las escuelas y los estudiantes, algunos estudiantes también la semana pasada, porque han tenido coloquios, han tenido exámenes, ha estado el periodo de adaptación. Es decir, se venía trabajando, pero las clases, todos y todas empezaban hoy en muchas de esas provincias. Bien, perfecto. ¿Y el paro? ¿Por qué es el paro? Primero contarle a nuestra audiencia. El paro si ustedes recuerdan, el año pasado también pasó lo mismo con un no inicio de clases nacional, por los mismos motivos, no convocatoria paritarias. El año pasado, en esos días, nos habían sacado el FONIT, habían retirado el pago del FONIT, nunca lo recuperamos, tengo que decir con toda la letra. Al día de hoy, un año después, el gobierno nacional sigue sin pagar el FONIT. Algunas provincias, los acuerdos provinciales salariales, pusimos un ítem compensación FONIT, pero el FONIT en términos nacionales no, hace más de un año que no lo recuperamos. Más otros fondos, fondo compensador para las provincias que cobran menos, fondo para comedores escolares, fondo para planes y proyectos, planes o programas, son nacionales, sin alcance para todas las provincias, tampoco está ese fondo. Transferencia a las cajas jubilatorias. Se decía, hay varios reclamos que la Nación el año pasado, de la noche a la mañana, dejó de enviar, y la verdad que hemos hecho todos los reclamos y no se han recuperado.
Ese digamos, lo que motiva al paro nacional. Y paralelo a eso que ustedes lo nombraron, estamos con paritaria provincial acá en Córdoba. Sí. En la mayoría de las provincias también, algunas han arreglado, pero la mayoría todavía está resolviendo sus paritarias provinciales. Y en esa instancia mañana tenemos la asamblea departamental en la provincia de Córdoba con todas las delegaciones. Bien. ¿Y en qué punto están, Lorena? ¿Cómo estás? Gaby Ventura te saluda, con el gobierno provincial. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Con el gobierno provincial del departamento de San Martín, en la asamblea del viernes, que se realizó acá el viernes, sale una no aceptación por considerarla insuficiente, y bueno, se plantean algunos ítems como pedido del departamento. A mí me gusta ser muy respetuosa de la asamblea, pero todo indicaría que no se va a aceptar. Bien. Me gusta, viste, que se produzca la asamblea, que se haga la votación y demás, pero bueno, por los resultados del resto de los departamentos no se estaría aceptando. Pero bueno, eso se va a definir mañana y en función de eso, cómo se va a seguir en la provincia. Para entender entonces, mañana se va a definir qué ocurre con la paritaria a nivel provincial y a nivel nacional, cómo se continúa ahora este plan de lucha. Así es lo que vos dijiste, mañana se define la provincial y a nivel nacional esperemos que haya una convocatoria y que se tengan en cuenta los reclamos, porque acá el año pasado hubo algunas reuniones, no en los marcos que dice la ley que cómo te tienen que convocar a paritaria, pues eso está todo por ley. Hasta está establecido cómo tiene que ser la convocatoria y demás. También recordemos que no tenemos más Ministerio de Educación, hay una Secretaría de la Nación, no de la provincia. Bueno, así que esperemos que se pueda llegar a un buenos términos, que se haga una convocatoria como corresponde por ley y que se pueda llegar a acuerdos. Yo la verdad que, vuelvo a decir, hace más de un año que estamos con esto y no es que no hubo avance por falta de voluntad del sindicato, por falta de voluntad nuestra, no hubo avance porque el gobierno se cerró en no tajante y ni siquiera, por lo menos, voy a decir, bueno, en una negociación siempre ambas partes ceden, se discute, pero acá no hubo nada. Así que esperemos que se llegue a un buen puerto, que el gobierno nacional tome nota de esto, que se recuperen estos fondos, que son muy necesarios para la educación en un nivel más macro, o sea, en un nivel nacional. Si bien las provincias están a cargo de los salariales y demás, pero bueno, hay una unificación nacional, somos un país, o sea, no puede haber no haber ciertas cuestiones como ciertos programas que alcancen a todo el país. Sí, totalmente. Bueno, eso se verá en función de los próximos días, que hace, digamos, cómo sigue el gobierno nacional, y en el caso de no haber respuesta de nada, bueno, se volverá a reunir el plenario de secretarios generales y se resolverá qué medidas seguir. Bien, Lore, ¿y la provincia qué les ofreció y por qué lo rechazarían a lo de la provincia? Digo, mañana, ¿no? Sí, el ofrecimiento fue del IPC, sí. Que fue el 2,8, si mal no recuerdo, de este mes. El mes pasado, perdón. El bono de 100.000 pesos que no lo habíamos cobrado, nosotros los docentes lo habían cobrado algunos jubilados en enero y el resto no lo cobramos. Y el mayor tema de discusión, hay dos temas de discusión, 3. Bueno, hay varios, pero sí. Sí. Porque me voy acordando y iba a decir hay 4. No, hay varios, pero bueno, la propuesta era anual. Sí. Y eso acá en el departamento fue lo primero que no se aceptó porque... Perdón, o sea, ¿la propuesta paritaria de la provincia fue para que arreglemos desde ahora para todo el año? Sí, hasta enero del 2026. Y que difícil, ¿no? Difícil eso. Más en Argentina, que cambia todo día a día. Claro, era como el primer punto débil que enseguida los delegados dijeron esto no va a ser viable. Bueno, ese fue uno de los puntos débiles. Otro tema es que se pide, bueno, el bono ese de los jubilados no iba para el resto de los jubilados, entonces se pide eso. Y otro punto también, nosotros del año pasado tenemos una pérdida de salario, no de poder adquisitivo, ese otro, si nos podemos ver el poder adquisitivo, bueno,
es mucho peor. Sí. Pero una pérdida de sal, que eso lo tuvimos todos, Sí. no los docentes únicamente. Sí, lo que fue el primer trimestre del año pasado, sobre todo. Claro. Y nosotros en el primer trimestre habíamos arreglado por el 50% del IPC, cuando había una inflación del 20, 22, nosotros agarrábamos la mitad. Entonces, el año pasado perdimos alrededor de un 10, 11%, con la promesa de que lo iban a recuperar. Bueno, en esta propuesta está ese recupero, pero el recupero ese es a enero del 2026. O sea, un año más. A grandes rasgos, o sea, había un recupero a julio, en julio había que volver a reunirse para ver el 5% que nos falta, cómo se recupera. En conclusión, por eso digo, lo quiero sintetizar, porque hay muchos aspectos. El recupero del 10-11% que perdimos el año pasado se iba muy lejos, muy lejos este año. Entonces, como que, digamos, esos fueron los 3 grandes puntos. Después hay otros puntos. El tema APRO, el tema de los jubilados, el 82%, bueno, hay otros puntos, pero como que esos fueron lo que los mandatos traían con los delegados, que desde ahí que se declara insuficiente acá en el departamento. Bien, y mañana verán qué pasa en la asamblea, obviamente, provincial, y como bien vos decís, si llega a ganar el no, también ahí verán las medidas de lucha, ¿no? ¿Hay alguna fecha estimada de posible paro? Mira, nosotros del departamento de San Martín, por mayoría, porque hubo diferencias en los mandatos, por mayoría sale paro 24 horas, sin fecha. Bien. Pero bueno, en esto hay que ver que se resuelve, pues somos 26 departamentos, y ahí sí hay que ver lo que contenga a la mayoría, o a veces sí hemos votado por unanimidad paro, o lo que contenga la mayoría. Acá el departamento y tampoco salió por unanimidad, pero sí por mayoría paro 24 horas. Bien, perfecto. Así que bueno, eso se va a estar decidiendo mañana, y en caso de no aceptarse, ahí es que también se va a estar votando paro sí, paro no, cuántos días, bueno, y se va a ir votando, ¿cierto? Y la propuesta nuestra es que haya una nueva propuesta y que la mejore. Yo en esto sí me gusta ser objetiva, y nosotros en la provincia de Córdoba, el año pasado y tenemos paritaria. Que uno puede decir, bueno, estamos justo cerca del inicio de clase, tendría que ser días antes y después, pero sí hay que reconocer que no tenemos en Córdoba la situación de la nación que nos convoca. Eso sí, por lo menos es un ámbito de discusión, eso es importante. Sí, hay diálogo. Es importante. Exacto. Lorena, quería aprovechar que tenía en línea, vos justo mencionaste, ¿no?, que a nivel nacional ya no tenemos Ministerio de Educación, sí en la provincia, y recordé que hacia fines del año pasado, cuando estaba terminando el ciclo lectivo, y por eso no hemos podido dialogar contigo en el medio, el ministro de Educación provincial anunció que se venían cambios en el sistema educativo y en las currículas a partir de este 2025. ¿Tienen posición de la UPC sobre eso que se ha propuesto desde la provincia? Sí, en primero quiero dar un dato. Desde diciembre del 2023, cuando asume este nuevo gobierno nacional, elimina el Ministerio de Educación y queda como Secretaría de Educación dependiendo del de Capital Humano. Sí. O sea, encima dependiendo de otro. Digo porque es toda una definición política del lugar que le das a educación y a otros ministerios, ¿no? Pero bueno, yo hablo por este sector. Con respecto a los cambios que sí que se establecieron, se proponen desde acá de Córdoba, esos cambios también es bueno saber que tienen que estar dentro de un marco consensuado a nivel nacional, porque un estudiante de Córdoba mañana se muda a Santa Fe y tiene que tener la misma validez de su título, ¿no? Sí. Nosotros históricamente, cuando hay cambios curriculares y hay necesidades de actualización y demás, la UPC no tiene una posición de no aceptación. Sí tiene una posición de discutir, de poner en valor que sí, que no, porque son necesarios los cambios. De hecho, cambios curriculares. Pero claro. No te digo que pasan todos los años, pero sí, porque los contenidos hay que ir acomodándolo, o sea,
no te puedes quedar con un currículum como estudié yo en el 83. No, sí, tal cual. Y además, y están pasados de tiempo mucho también, es cierto. ¿No? Sí, la línea que sí siempre se sostiene desde el sindicato es la no... Ay, se nos cortó. Bueno, ahí estaba justo la palabra de Lorena Zamora. Ya estábamos para redondear, ya estaba la nota, me parece. Ya estaba la nota, agradecerle a Lore. Justo se nos interrumpió, pero bueno, era clara contestándote la pregunta. Sí, Gaby. sí, fue algo que anunció el ministro Ferreira en la última semana del año pasado. Lo necesario y lo importante sería que convoquen también a los docentes, a todas las partes, a todo el sistema educativo a debatir. Me imagino esas propuestas para que la currículum cambie para el bien de todos y de todas. Sí, totalmente. Parece que debe ser por ahí. O eso es lo que deben tal vez objetar también desde UPC, ¿no? Esta situación tenemos en el comienzo de clases, qué temprano que han comenzado las clases, el 24 de febrero. ¿No? Sí. Muy temprano han comenzado las clases y después terminan allá como el 20 de diciembre cerca. Literalmente el 20 de diciembre terminan las clases en Córdoba. Un año muy largo, me parece demasiado largo para mí. Pero... No, bueno, son 190 días. En Córdoba tenemos 190 días ya hace 3 o 4 periodos. Sí.